Bueno, saludos para todos los hermanos que estamos aquí, para los que están online también. Y nos encontramos en la porción 144, una porción que nos habla del cántico de Moisés. Y cuando estudiamos este cántico de Moisés, vemos que es prácticamente es una riqueza infinita que puede llegar a enseñarnos este cántico. Inclusive es profético y tiene que ver también, coincide con el Apocalipsis cuando se habla del cántico de Moisés y el cántico del Cordero, que tienen muchas cosas, muchas enseñanzas para nuestra vida como tal y profética. Y en específico vamos a hablar un poco de ese cántico de Moisés, qué es lo que sucede a Moisés para que él pueda, es decir, para que él escriba este cántico. Vemos que Moisés ya está a punto de morir, tiene 120 años, ya está viejo y hay cosas que no puede hacer. Y, y el Señor le dice, mira, escribe todas estas cosas, si vas a escribir la ley, la vas a poner al lado del es decir, vas a guardar todo eso al lado del arca, que esto va a servir de testimonio, pero vas a escribir también un cántico, que este cántico va a servir de testimonio a lo largo de las generaciones que van a venir, porque van a suceder cosas que, no me van a gustar a mí. Y esto va a ser de testimonio para que sepan que yo se lo dije, para que sepan que, imagínate tú, Moisés tenía 120 años y había lidiado todo ese tiempo con el pueblo de Israel en todo el desierto. Conocía que era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo difícil de llevar, de pastorear, vamos a decirle, porque eran duros. Ya tiene 120 años y dice, bueno, ya hora de morirme, el Señor me está diciendo que me voy a ir con él. Y el Señor le dice, sí, pero vamos a decir que te tengo una mala noticia. Cuando ese pueblo tuyo, cuando tú no estés, ese pueblo tuyo se va a volver a virar contra mí y va a volver a hacer todas las cosas que yo le dije que no hiciera, todo por lo que quizás tú te esforzaste para guiar a ese pueblo, lo va a volver a hacer. Y esto que tú vas a copiar, lo vas a copiar para que quede testimonio de ellos. ¿Ves? Y interesantemente, este cántico que vemos que el Señor le dice copia aquí, si no es que lo quiso copiar en un cántico que inspirado por el propio Moisés, sino que Dios le dice escribe aquí, eh, tiene innumerables es decir, formas que tú tienes de alimentarte de él. Es una cátedra prácticamente de diferentes temas en los cuales está implícito dentro de él. Hoy yo quiero compartir con ustedes uno de esos temas que yo pude ver sobre ese cántico, que a la misma vez es cuando comienza los versículos donde comienza ese cántico, que a la misma vez te va a ayudar precisamente o te da la clave para que no te suceda lo que le va a suceder al pueblo de Israel después de eso. Es decir, el Señor le plantea unas cosas, le dice unas cosas que las vamos a leer ahora. ¿Qué sucede después cuando se sigue leyendo? Que este pueblo se olvida de todo eso y empieza entonces a adorar los dioses de ese pueblo a donde ellos iban a estar y se empiezan a olvidar de todo lo que el Señor le había dado. Primeramente, ¿qué es lo que le enseña a Dios a ese pueblo? Y vamos a buscar entonces en Deuteronomio 31, a partir del versículo 30, en qué dice ese cántico. Primeramente, ¿en qué consiste lo que le dice? Dice, entonces Moisés recitó a oídos de toda la congregación de Israel, de principio a fin, las palabras de este cántico. Prestad oídos, cielos, y hablaré. Oye tierra, los dichos de mi boca. Aquí el Señor está
declarando general, es decir, desde los cielos hasta la tierra, que su palabra es inmovible, no tiene cambio, no fluctúa. Como mismo los cielos son los mismos y la tierra es la misma, su palabra no va a fluctuar. A diferencia del hombre, el hombre sí es capaz de fluctuar cuando no pone en práctica lo que Dios le enseña. Y vamos a ver qué es lo que dice él entonces. Dice, gotee como la lluvia mi doctrina sobre ustedes. Cuando vemos que cae la lluvia, riega la tierra, esa lluvia hace que esa tierra produzca fruto. Si es buena tierra, ¿no? Si está trabajada, si está esa lluvia, si esa lluvia no cae, por mucho que tú trabajes esa tierra, quizás pongas una semilla, si esa lluvia no cae, no va a salir esa semilla porque forma parte de la alimentación de ese fruto que tiene que salir. Dice, gotee como la lluvia mi doctrina. Ahí vamos. La doctrina de Dios es la que tiene que perseverar en la vida de su pueblo para que no se vaya en pos de otros pensamientos, de otras formas de vida, las cuales iban a empezar a conocer en ese lugar donde iban a estar. Dios te está diciendo que mi doctrina sea la que tengas tú por vida, sea la que sea el levantarte, el acostarte, mi doctrina. Piensa en eso y vas a poder vivir, hacer lo que yo te digo en esos lugares donde va a ser hostil para ti, porque esa gente no hace mi doctrina, esa gente no tienen con qué sobrellevar, es decir, no tienen los fundamentos que tiene mi palabra. Si tú no vas a poder sostenerte en ese lugar con la influencia de ese tipo de personas, de ese tipo de cosas que se hacían ahí, si no tienes mi doctrina como fuente diaria de alimentación para tu vida. Dice, y como el rocío destile mi palabra. Lógicamente, cuando la doctrina de Dios está en tu corazón, sobre ti va a destilar, si tú lo que vas a brotar va a ser el mismo fruto ese de la palabra de Dios. Vas a poder dentro de ti tener el sustento que te ayude a no dejarte influenciar por las cosas de esas tierras, de ese mundo, y tú vas a poder entonces tener fortaleza. Si tú echas a un lado, te duermes, te olvidas de recibir como la lluvia la doctrina de Dios todos los días, las tendencias de este mundo en que vive hoy, te puede pasar exactamente lo mismo que le pasó a ese pueblo de Israel en ese momento. Lo que Dios le está diciendo en ese cántico a Moisés que le diga a su pueblo es vigente siempre, puede ser vigente hoy. Si yo me levanto hoy y se me olvida alimentarme de las cosas de Dios, se me olvida tener un tiempo con Dios, se me olvida y se me olvida de la forma más simple, me entretengo con las cosas y yo sigo siendo, en mi mente sigo siendo cristiano, ¿ves? Lo que pasa es que hay cosas en la vida que son quizás un poquito más importantes en ese momento. En ese momento, las mismas situaciones de la vida que se te presentan, quizás tú te descuidas y esa lluvia de la doctrina de Dios es menos. Entonces tú vas a empezar a destilar menos esa palabra que sale de ti. ¿Qué sucede? Que entonces vas a empezar a vivir y vas a empezar a desarrollar dentro de ti lo que sucede y la doctrina que mueve en el mundo en que tú vives. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre en el mundo
en la etapa de la vida que vivamos, que nos toque por vivir. Siempre el ser humano va a tener que lidiar, va a tener que relacionarse con personas o con entornos en contra totalmente a lo que Dios te dice. En contra. ¿Qué sucede con esto? Que si nosotros nos olvidamos de esa doctrina que Dios te enseña, y ya te digo, lo puede ser tan fácil como tan difícil. ¿Cómo se hace difícil que se olvide esa doctrina? Cuando tú te alimentas de ellas todos los días. Buscando a Dios todos los días, aprendiendo de Dios todos los días. ¿Por qué Dios dice esto? Y Dios mismo te va a ir enseñando entonces cuáles son las cosas malas a las cuales tú no te puedes allegar, cuáles son las cosas que van en dirección contraria a lo que Él enseña, y tú vas a sentir entonces la guía de Dios en tu vida. Pero si nosotros nos dormimos como se duerme el pueblo de Israel después, que vemos que dice que vamos de mucho más adelante, que no vamos a llegar hasta ahí, pero dice que es como una persona que se sacia tanto de comida, se sacia tanto que se olvida entonces se olvida de Dios, engordó de tanto bienestar y se olvida entonces de las cosas primordiales, en este caso de vivir, de sustentarse, de lloviznarse con la doctrina que viene de Dios. Para el hombre, para el ser humano, para el pueblo de Dios, es necesariamente importante nutrirse constantemente de lo que viene de Dios, porque el entorno en que vivimos, donde quiera que vivamos en este mundo, va a tener tendencias que nos desvíen del camino de Dios. Entonces, Dios lo dice, aquí vamos a seguir leyendo un poquito más y nos va explicando cómo es que fluye, es decir, la bendición de poder dar ese fruto cuando tienes la doctrina de Dios y cuando no la tienes. ¿Por qué es importante? Porque es lo que va a definir tu vida. Vas a tener momentos difíciles en la vida, vas a tener momentos de todo. En este mundo en que vivimos estamos llenos de situaciones en la familia, fuera de la familia, en centros laborales, en las escuelas, en todos los lugares. Vamos a tener siempre la tendencia que te saca a ti de las cosas de Dios. Trata de sacarte a ti de las cosas de Dios. Y si tú eres un poquito débil, entonces esas tendencias van a progresar, van a triunfar sobre ti. Después lo que vas a sentir es prácticamente un dolor en el alma y tienes que volver a arrepentirte, tienes que volver de nuevo a Dios, pedirle perdón y decirle, Dios mío, ayúdame. Pero necesitas que haya en ti la misma voluntad. Necesita que haya en ti la voluntad de querer ser fiel a la palabra, como la palabra de Dios es fiel, tanto que como los cielos y la tierra son inconmovibles, así es su palabra. Dice, gotee como la lluvia mi doctrina y como el rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama. Porque he de proclamar el nombre del Señor. Atribuid la grandeza a nuestro Elohim. Cuando tú atribuyes la grandeza a tu Dios todos los días del mundo, tú te vas a llenar de una seguridad, de una confianza, que aunque estés lidiando por el problema más difícil, siempre tú vas a tener un problema que tengas que lidiar en el cual no estás preparado. Siempre. En la medida, si te vuelve a pasar, bueno, cogiste experiencia en esa situación, Dios te ayudó a salir y tú cogiste experiencia y saliste de esa situación. Pero generalmente, cada persona tenemos un problema nuevo que tenemos que enfrentar en el cual no tenemos experiencia, cualquiera que sea. En este cántico también nos enseña más adelante
a que si tienes un problema, tienes una duda, cuentes entonces con los ancianos. Pregúntale a tus antecesores qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, qué hizo Dios en tu vida, qué no hizo, cómo debes comportarte, qué debes hacer para volver entonces a esa senda antigua que Dios nos enseña en su palabra. ¿Cómo podemos hacer? Lo primero que tenemos que saber es que la palabra de Dios es lo mejor que hay para la vida. El mejor alimento que hay para la vida, para nutrirte a ti, para definir tu personalidad, para poder vivir en la vida, es la palabra de Dios. Cuando logramos entender esto, vamos a tener resuelto y Dios nos va a ayudar a resolver muchos problemas que tengamos en la vida. Por eso es que, como mismo dice la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan tú lo necesitas para vivir, el alimento. Pero para enfrentar la vida, para tener dignidad en la vida, para tener valor en la vida, para tener personalidad, para tener firmeza en lo que se habla, en lo que se dice, hay que buscar de Dios siempre, porque el Señor nos enseña eso. Y si hay que moldear algo en el carácter de uno, en el cual estás débil aquí, débil allá, el Señor lo va a cambiar. Por eso es que tenemos que recibir esa lluvia como doctrina, porque cada cual tiene algo que tiene que superar, algo que tiene que cambiar, pero esa lluvia como doctrina va a dar en el punto clave, en el punto que tú necesitas para mejorar tu vida. Ahora, dice, Él es la roca, en el versículo 4, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin justicia, justo, recto es Él. En este versículo nos dice claramente que el que le está dando esta palabra a Moisés es Jesús, que es la roca, ¿verdad? La misma roca, la misma palabra que se utiliza en hebreo para hablar de la roca en que Moisés golpeó aquella vez. Pablo también, en 1 Corintios, si mal no recuerdo, nos habla de que ese Jesús era la roca que lo seguía constantemente. Por eso tiene que ver esta carta, lo que hablábamos al principio, de Moisés, con la carta, con el cántico del Cordero, que viene después en Apocalipsis. Dice el versículo 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación perversa y torcida. Si ya después aquí vemos que el pueblo de Israel empieza a virarse, empieza a suceder todo lo contrario, empieza a desviarse del camino de Dios y empieza a suceder todo esto. Y dice la pregunta de Moisés, ¿así pagáis al Señor, pueblo necio e insensato? ¿No es Él tu Padre el que te creó? ¿No te hizo Él y te estableció? Recuerda los días de antaño. Considera los años, generación por generación. Pregunta a tu padre y declarará, a tus ancianos y te lo dirán. Entonces, lo fundamental que quiero compartir con ustedes hoy en este cántico, este aspecto del cántico, es que podamos nosotros adoptar esa parte buena de este cántico, poder adoptar nosotros en nuestras vidas esa doctrina que viene de Dios para poder ser mejores cada día y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina que hay en este mundo. Cada día ser más fieles, cada día ser más definidos en su palabra, definidos como en la decisión que tomamos de serle fiel a Dios. No es un juego, no es una moda el ser cristiano. El ser cristiano es definir en tu corazón, decidir en tu corazón que yo quiero vivir esa doctrina,
Voy a tener situaciones en que lógicamente quizás me duela, quizás Dios tenga que moldear mi vida y eso me va a doler, pero es para bien tuyo, es para perfeccionarte, es para cambiar tu vida. Y así cada cual tiene algo en su vida que cambiar para poder parecerse cada vez más a ese Cordero que es nuestro Jesús, que es el ejemplo que tenemos de vida, y no suceda, evitar que no suceda lo que le sucedió a ese pueblo de Israel cuando se olvidó de esa doctrina. Entonces, que en nuestras vidas podamos afianzarnos cada vez más a su palabra, que podamos darle el valor a la palabra que tiene, el significado que tiene, y que podamos entonces destilar nosotros. Vamos a poder destilar nosotros en nuestras vidas esa vida que viene como fruto de esa doctrina que decidimos adquirir de Él. Tiene que venir de Él porque las doctrinas de este mundo son al revés a todo lo que Él enseña. Son al revés a la santidad, a la dignidad, a ser rectos, como Él nos enseña, rectos ante la vida, rectos, que tengamos misericordia cuando tengamos que tenerla, pero que sepamos definir. Nosotros tenemos que tener esa doctrina en nuestras vidas para poder definir el camino que es correcto y que no es correcto a seguir. Eso es lo que nos define a nosotros como pueblo de Dios y evita que caigamos en los problemas que cayó el pueblo de Israel. Entonces, que Dios les bendiga y que podamos seguir adelante, que podamos ser esa buena tierra que destila esa bendición de doctrina que solo Dios nos da, que podamos seguir dando fruto, que podamos seguir creciendo, que podamos alimentar a los demás con nuestras buenas actitudes, que son fruto de haber podido recibir esa doctrina como lluvia que Dios nos da. Dios les bendiga.